¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos a su estudio Jesús es el camino, la verdad y la vida, donde hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 57 en adelante. Y si Dios nos lo permite, acabar todo el capítulo número 1, ¿ok? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias ahí, por favor, y en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, por favor, versículo 57. Antes, antes déjame rápidamente recordarles, Lucas capítulo 1. Acuérdense que Lucas está tratando, bueno, estudió para poner en orden la cronología de los hechos de Jesucristo. Entonces, el Evangelio de Lucas hay que leerlo de dos formas. La primera, ¿a quién va dirigido el Evangelio de Lucas? Bueno, va dirigido a los griegos. ¿Qué significa a los griegos? Todas aquellas personas que son gentiles, pero que como había 400 años, perdón, antes de los romanos, los griegos habían ocupado toda esa región y normalmente todas las personas hablaban y pensaban en griego, aunque en la época que Jesucristo vivió estaba gobernado por los romanos. Entonces la influencia de los griegos era mucho más fuerte, ¿ok? Entonces Lucas, todo lo que, por eso el Evangelio de Lucas y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. En la época de Jesucristo se hablaban cuatro idiomas. El primer idioma que se hablaba era el arameo. El arameo se hablaba entre los judíos, pero se hablaba en sus, digámoslo que en sus hogares, en sus casas, entre ellos mismos, ¿ok? Se hablaba también poco hebreo, no se hablaba mucho hebreo, se hablaba muy poco hebreo, casi las personas en el Sanedrín, las personas en los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas personas, digámoslo, de esa jerarquía, ¿ok? Que eran más estudiosos de la palabra de Dios en aquel entonces. Y se utilizaba el griego para un lenguaje normal y común del día a día. Y se utilizaba el lenguaje latín para los asuntos, digámoslo, ante la ley de los romanos, ¿ok? Si tú tenías que ir ante la ley, tenías que hablar en latín, etcétera, etcétera. Entonces, el Evangelio de Lucas, como todo el Nuevo Testamento, está escrito en griego, está pensado en griego y todas las palabras que vas a encontrar se derivan del griego, ¿ok? Entonces, el griego es un vocabulario muy rico que dentro del griego, por ejemplo, nosotros tenemos la palabra amor, ¿verdad? Y para el griego hay tres palabras que se definen como amor. Amor agape, que es el amor de Dios. Amor eros, que es el amor erótico, el amor de pareja, que es el amor sensual. Y el amor filio, que es el amor filio, el amor hacia tu familia, los hijos, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces nosotros solamente lo definimos como amor, ¿cierto? Bueno, los griegos no. Para esa palabra tienen tres clases de palabra para poder definir más claramente, ¿ok? Entonces hay que entender que el Evangelio de Lucas está escrito en griego. Vamos a empezar otra vez, perdón, a Lucas capítulo 1, versículo 57. Hay que recordar que lo que leímos en Lucas capítulo 1 están anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Y luego, después de anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, anuncia el ángel Gabriel el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Después, María va a visitar a Elizabeth. María y Elizabeth eran, no sé si eran primas o eran tías, pero se dicen que eran parientes, ¿ok? Por la edad que una tenía como entre 12 y 16 años, que era María, y la otra que tenía como 60 y tantos años, pues lo más probable es que pudo haber sido una tía, ¿verdad? Entonces, pues bueno, este, después de que María va a visitar a Elizabeth, viene el nacimiento de Juan el Bautista. Y ahí es donde nos quedamos. Padre, vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos permite seguir estudiando tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella podemos conocer más de Cristo Jesús y poder conocer las cuatro verdades más importantes. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos en Cristo? La herencia que tú nos has dado en Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque si conocemos esas cuatro verdades, Señor, podemos nosotros cumplir con todo lo que tú nos has hablado para hacer en esta vida. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tu Espíritu Santo nos hable y nos guíe. Fíjate lo que dice ahí, versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo.
quiero que entiendas una cosa. Dios siempre cumple sus promesas. La Biblia dice en Lucas capítulo 1, versículo 13, 14, vamos a leer, a regresarnos a Lucas 1, 13, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Ok? El capítulo 1, versículo 11, es la promesa que Dios hace a Zacarías. Y Zacarías en el versículo 57 y Elizabeth tienen el nacimiento de su hijo. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que tú le creíste a Dios una de sus promesas y se vino a realizar? Dios siempre cumple sus promesas, pero hay dos factores por las cuales digámoslo, no voy a decir que Dios no cumple sus promesas porque Dios siempre la cumple, pero hay dos factores por los cuales la promesa no puede llevarse a cabo. No porque Dios no tenga el poder para hacerlo o porque no quiera, sino porque estamos mal. Te voy a explicar de otra manera. Por ejemplo, la luz eléctrica tiene principios, ¿cierto? Es decir, yo no puedo conectar mi celular en una corriente 220 porque la corriente 220 es mucho mayor y lo va a quemar mi celular. O yo no puedo conectar un aire acondicionado en una corriente 110 porque la potencia es menor y el aire no tiene la potencia suficiente. Es decir, dentro de la electricidad hay leyes que regulan la electricidad para que nosotros podamos utilizarla como nosotros la conocemos hoy en día, para el refrigerador, para el aire acondicionado, para el cargar el celular, etcétera. Bueno, la palabra de Dios está llena de principios y leyes que Dios dejó. Si Dios hizo toda la naturaleza con leyes y todo tiene leyes, Dios marcó al mar que no pasara sus límites. La Biblia dice que Dios llama a las estrellas y las saca. La Biblia dice que Dios estableció todo bajo leyes y principios. La Biblia nos dice que en el principio Jesús, el logo era Dios y el logo estaba con Dios. La palabra, bueno, la palabra logo en griego significa principios y orden. Es decir, toda la palabra de Dios está llena de principios y no podemos nosotros utilizar la palabra de Dios como nosotros queramos. Tenemos que estudiar los principios de la palabra de Dios para entender todo aquello que Dios nos quiere dar. Es decir, yo no puedo clamar una promesa de Dios sin entender los principios bíblicos. Por eso muchas personas se pierden. Te voy a dar una simple y sencilla razón. En Filipenses capítulo 4, versículo 13 y 19. Versículo 13, todo el mundo lo sabe, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Entonces, una persona que vamos a suponer que esté abriendo un negocio y diga, Señor, voy a abrir este negocio porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Ese versículo no es para eso, no está hecho ese principio bíblico para eso, no es una promesa para eso. O cuando uno está jugando un deporte y dice, Señor, dame la fuerza porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y uno piensa que Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el deporte. No está hecho así. Hay que entender bien lo que Pablo está diciendo en su contexto para entender los principios que operan la palabra de Dios. Pablo está diciendo que a pesar de sus tempestades, a pesar de sus problemas y a pesar que a veces se le trata como un pordiosero, se le trata como un mendigo, se le trata como un ladrón, porque lo metían a cárceles, lo apedreaban y todo eso. Pablo decía, me he contentado teniendo mucho, teniendo poco, y en todas las etapas de mi vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora entiendes la promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es decirle a Dios, estoy jugando un deporte y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, está hablando de aquellas circunstancias porque estamos viviendo una vida para Dios. Es decir, si tú quieres clamar la promesa, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortaleza, primero dedica tu vida para Dios. Segundo, empieza a servir a Dios con tu vida, porque muchos cristianos no sirven a Dios. Muchos cristianos son cristianos inútiles. La palabra habla de siervos útiles y siervos inútiles. ¿Siguen siendo siervos? Sí, pero inútiles. ¿Por qué? Porque no están echando su vida para Cristo, es decir, no están sirviendo al Señor. ¿Ok? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, muchas de las veces las promesas de Dios no se cumplen en tu vida no porque Dios no tenga el poder para hacerlo o no quiera,
sino porque tú estás aplicando malos principios de Dios. Por ejemplo, ser ignorante en la palabra de Dios es no saber los principios de la palabra de Dios. Segundo, hay un principio dentro de la palabra de Dios. La Biblia dice que el amor, el motor de la fe es el amor. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, para yo recibir las promesas de Dios necesito fe, pero el motor que echa a andar la fe es el amor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, conocer qué es lo que Dios dice acerca del amor. Y Dios dice, ama a tus enemigos, perdona a tus enemigos, bendice a tus enemigos. Es decir, yo no puedo tener algo en contra de alguien y esperar recibir algo de Dios porque automáticamente el principio está haciendo cortocircuito. Es decir, quiero conectar un aire acondicionado en una corriente 110. ¿Te das cuenta que el principio de electricidad no funciona aunque es electricidad? No funciona porque la regulan los principios. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, hay personas que no quieren perdonar. Vamos a suponer que tú eres una persona, un cuero de amor y tú todo perdonas. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 5 en adelante que el que tenga falta de sabiduría pídele a Dios que Él da a todos abundantemente sin reproche, pero no dude porque el que duda es como una ola de mar que anda para aquí, para allá y no va a recibir nada. ¿Te das cuenta que ahí está el otro principio? Si tú eres una persona que le pide a Dios, pero está dudando dentro de sí, entonces Dios no puede traer esa promesa a tu vida, no porque Dios no quiera sino porque tú, sino porque tú no tienes la fe para recibir. En Marcos, todo el libro de Marcos, de 19 casos de sanidades con santo y seña, ¿qué significa santo y seña? Bartimeo el ciego, la mujer del flujo de sangre, etcétera. De 19 casos que presenta, a 14 personas le dijo, por tu fe eres salva, por tu fe eres sanada, por tu fe es salva. La fe es importante. Hebreos 11:6 dice que sin fe no podemos recibir nada. Eso significa que yo no puedo estar creyendo una promesa de Dios y a la vez dudando porque no voy a recibir nada. Entonces te das cuenta que no fue Dios, si no eres tú el problema. Es como una señal de radio, una antena de radio donde está las oficinas de radio, donde se está emitiendo la señal siempre sale. El problema es que tu radio no tiene la antena correcta o no está en la frecuencia correcta para recibir de Dios. ¿Estás entendiendo? Fíjate otra vez, y todo esto te tengo que explicar, porque de eso se trata este capítulo, esta parte de Lucas, de que Dios cumplió su profecía en Juan el Bautista y después el capítulo 2 en Jesucristo. Déjame recordarte que del libro de Juan, de Lucas, al último profeta que es Malaquías, había 400 años de silencio donde no había ninguna profecía. Y de repente, en este capítulo 1, vemos a un ángel que dice una profecía acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Después vemos a ese mismo ángel que se le parece a María y da una profecía acerca de otro nacimiento que es de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Hasta aquí no era ninguna profecía, digámoslo, por un hombre, sino era por un ángel, ¿ok? Pero vamos a ver ahorita la profecía que dice Zacarías. Versículo 57 otra vez, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de alumbramiento, dio a luz a un hijo. Recuerda esto, Dios siempre cumple lo que promete. El problema somos nosotros que no entendemos los principios de Dios y queremos aplicarlos. Te voy a poner otro ejemplo que se me estaba olvidando ahorita. Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Si no sabes qué dice, desde ahí estás mal en las promesas porque es una de las promesas más que la gente busca. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. ¿Ok? Si tú lees los versículos hacia arriba, te vas a dar cuenta que tiene una contraparte. Es decir, si tú haces esto, mi Dios va a suplir tus necesidades. La mayoría de la gente no sabe qué es lo que dice el versículo 15, 16, 7, 18. ¿Qué dice? Dice Pablo, como ustedes me han ayudado a participar
en cada uno de mis viajes misioneros y ustedes han tenido el corazón de siempre mandarme ofrendas y ofrendas y ofrendas para que yo continúe predicando la palabra de Dios y para que yo continúe estudiando la palabra de Dios y llevando más personas a Cristo, entonces mi Dios va a suplir tus necesidades en abundancia. Yo no puedo decirle a Dios, Dios, tú vas a suplir mis necesidades cuando yo nunca he aportado para el evangelio, cuando yo nunca he ayudado, no solamente he dado la ofrenda en mi iglesia, sino dado ofrenda a personas que comparten el evangelio. ¿Me estás entendiendo? Es necesario y más que nunca que hoy verdaderamente podamos nosotros con nuestro dinero ayudar a muchas personas que están predicando el evangelio. Yo conozco muchos amigos míos aquí en Monterrey que salen a evangelizar. Nosotros, gracias a Dios, en nuestro ministerio de dinero que nos entra, podemos ayudarlos para que sigan ellos llevando. Y muchos de ellos andan en camión. Algunos de ellos traen su carro, pero no traen gasolina, etcétera, etcétera. Y les ayudamos. ¿Por qué? Porque son verdaderos hombres de Dios. Muchos de ustedes pueden decir, sí, pero en las iglesias se roban el dinero. Mira, entonces yo no sé a qué iglesia vas. Si tú conoces nuestra iglesia y sabes que tenemos un centro de rehabilitación, comedores infantiles, ayudamos esto, acabamos de comprar 100 mochilas para los niños, etcétera, etcétera, tú te darás cuenta que lo que tú estás diciendo, no se cumple en todas las iglesias, se cumple en las malas iglesias. Ahora, no estamos hablando solamente de dar tu dinero a la iglesia, estamos hablando de dar tu dinero para que el evangelio de Dios, de Jesucristo, se predique. ¿Ok? Bueno. Entonces, quiero que te grabes eso. Dios siempre cumple sus promesas. Si algo está fallando, somos nosotros. Versículo 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Esto es bien importante porque quiero que entiendas que cuando Dios siempre dice algo y lo cumple, Dios siempre trae un regocijo a las personas a tu alrededor que son verdaderamente las personas que te van a apoyar. Este versículo 58, déjame para que entiendas un poquito el contexto, lo que dice el versículo 58, dicen que cuando nacía un hombre varón, en esa época, los vecinos, cuando ya estaban a punto de dar a luz, porque no sabían si iba a ser hombre o mujer, cuando ya estaba a punto de dar a luz, aunque en este caso sí sabían que iba a ser hombre, porque el ángel en el capítulo 1, versículo 13, le dice que va a dar un hijo a un hombre, ¿ok? Entonces, en este caso, en la época se juntaban los vecinos y familiares y los músicos de aquella época se juntaban alrededor de la casa donde iban a nacer la criatura y vieran que nacieron y ya que nacía, todos empezaban a regocijarse y a hacer fiesta entre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios siempre celebra la vida. Dios está en contra del aborto. Dios está en contra de todo pensamiento que dicen a las personas que aborten. Hoy en un estado, en estos días, en un estado de Estados Unidos acaban de aprobar una ley de aborto a los 9 meses. Eso es anti Dios. Eso es algo asqueroso. Eso es algo demoníaco. Oremos para que en México, en nuestros estados y en nuestro país se prohíba el aborto. Dios es Dios de vida y Él celebra la vida. Versículo 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban el nombre de su padre Zacarías. Bueno, aquí como hay que recordar que Zacarías había quedado mudo. ¿Por qué Zacarías había quedado mudo? Porque cuando el ángel le dice, vas a tener un hijo, Zacarías dudó. ¿Por qué dudó? Porque Zacarías era una persona de 70 años y su esposa más o menos también 60 y tantos, 70 años, y aparte su esposa era estéril. Entonces Zacarías por eso dudó. Entonces, por eso Zacarías estaba mudo. Entonces, aquí le llamaban al niño recién nacido, pues, Zacarías Junior, ¿verdad? Y dice el versículo 60. Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Aquí quiero que entiendas algo bien importante. Por eso es importante casarte con un hombre y una mujer de Dios conforme al propósito de Dios. Hoy en día he visto muchas personas que se dicen ser cristianos y uno sí es un cristiano verdadero y se casa con el primer peor es nada que una mujer. Imagínate una mujer cristiana que toda su vida en el evangelio y se topa con un peor es nada que esos que dicen que son cristianos y aparentan ser cristianos porque tienen 10 años en el cristianismo, pero en realidad su corazón nunca ha cambiado y se casa y se da cuenta que su cristianismo era falso y no era verdadero. ¿Ok?
¿Te das cuenta a dónde va el matrimonio? Pero ¿qué pasa si tú siendo un hombre o una mujer de Dios te casas con un hombre o una mujer de Dios que tiene frutos del Espíritu Santo? Siempre van a ir hacia el mismo camino. Fíjate lo que dice la mamá, versículo 60. Pero respondió su madre, dijo, no, no se llamará Zacarías, se llamará Juan. ¿Qué tiene esto de importancia? Tiene mucho que ver, porque le creíste a Dios para estar embarazada a una edad y aparte, sin posibilidad de embarazarte, y te embarazaste y le creíste a Dios. Vamos, mira, vamos a regresar a la escena del capítulo 1. Viene un ángel y le dice a Zacarías, Zacarías, vas a tener un hijo. Zacarías no lo cree y le dice, bueno, lo vas a tener, pero ahora vas a quedar mudo para que veas que es verdad, ¿ok? Imagínate, Zacarías se fue a su casa. ¿Cómo le va a decir a su señora, si está mudo, que va a quedar embarazada y que va a tener un hijo a la edad de 60 años cuando ella es estéril? Eso es lo primero, ¿ok? Pero una mujer de Dios, cuando es una verdadera mujer de Dios, le cree al hombre con el que se casó porque sabe que es un hombre de Dios. ¿Me estás entendiendo? Una mujer de esas berrinchudas no le cree. Una mujer de esas que son medias cristianas tampoco le cree. Y una mujer del mundo, pues ni se diga, ni para qué te casas. Por eso es importante que todos los hombres y mujeres de Dios esperen a casarse con un hombre o una mujer de Dios, que te pueda llevar a las promesas de Dios, no con cualquier hijo de vecina o con cualquier hija de vecina. Ahorita pídele a Dios que te prepare a ti, si eres hombre o mujer, para convertirte en la persona que Dios quiere que seas para tu cónyuge, ¿ok? Porque es importante, porque Dios no une personas, une propósitos. Esta mujer dijo, no se va a llamar Zacarías mi hijo. Yo le creí a Dios. Bueno, nos quedamos en esa parte. Imagínate que Zacarías llega a su casa todo mudo. ¿Cómo le dice a su mujer, tú y yo vamos a caer embarazados si está mudo? La única forma es que la mujer también estaba conectada con su marido y conectada con Dios, los tres juntos. Entonces ella le pudo creer a su marido e hicieron la tarea. ¿Qué me refiero con hacer la tarea? Sexualmente consumaron el acto. ¿Ok? Y ellos estuvieron ahí, ¿ok? Entonces, imagínate Juan, Zacarías pensando, vamos a tener un hijo y se va a llamar Zacarías. Y la mamá también diciendo a Elizabeth, ese hijo cuando nazca, imagínate, Elizabeth le estaba hablando algo que no podía ver, porque en 2, 3 meses no sabe si estás embarazada, o en un mes, 2 meses. Entonces, ella le estaba hablando a algo que ni sabía. ¿Te das cuenta cómo puedes llamar las cosas de Dios a tu vida? Nosotros verdaderamente cuando creemos una promesa hay que llamar de Dios, hay que llamarle las cosas que no son como que si fuesen. Eso nos dice la Biblia. Y Elizabeth llamaba digámoslo, le voy a poner así ahorita, la cosa por ponerle un nombre que Dios le había dicho, le había puesto, Dios me va a dar un hijo. Entonces a su panza le llamaba ya Juan, porque sabía que algo estaba dentro de ella, aunque ella no veía nada y no sentía nada. ¿Por qué? Porque la fe es porque la fe no es por sentimientos. Es decir, la fe, si tú quieres guiarte por sentimientos, entonces nunca te va a llegar a la promesa de Dios. Pero si tú te guías por la fe, pastor, ¿qué es la fe? Eh, la fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Así de sencillo. Entonces, yo me guío por lo que Dios dice porque creo que es verdad. Entonces, yo llamo las cosas que no son como que si fuesen. Entonces, Elizabeth empezó a llamar lo que estaban haciendo en su vientre como Juan. Por eso, cuando la gente nace el bebé y le quieren llamar Zacarías Junior, ella dice, no, no se llama Zacarías Junior, se llamará Juan como Dios quiso que le pusiéramos. ¿Te das cuenta que la importancia también de morir a nuestros deseos y a nuestras cosas? Elizabeth tal vez dijo, no, yo quiero que se llame Zacarías porque así se llama mi esposo o qué sé yo. Pero esta mujer, Elizabeth, era una mujer sumisa y temerosa de Dios, que dijo, yo me someto a mi marido porque mi marido es un hombre de Dios y si Dios le dio una visión, yo le creo que le dio esa visión y su nombre se llamará Juan, aunque yo no quiera que se llame Juan, aunque yo no quiera que esto, yo someto mi voluntad a Dios. Ahora estás entendiendo de casarte, si tú eres mujer, con un hombre de Dios que guíe fielmente su matrimonio, su vida.
con Dios. No te puedes casar con cualquier hijo de vecina. También un hombre de Dios, si se casa con una hija de vecina, la Biblia dice que va a ser que mejor es una gotera en tu casa constante que una mujer que esté renegando de todo. Imagínate si no fuera Elizabeth una mujer de Dios, ¿por qué le vamos a poner Juan? ¿Y por qué Dios te dejó mudo y estuviera quejes y quejes y quejes y quejes de todo eso, ¿verdad? Versículo 60. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería que le llamaran. Este versículo está bien chistoso porque ¿qué le pasó a Zacarías por no creerle a Dios del nacimiento de Juan el Bautista? Se quedó mudo, no sordo, ¿cierto? Entonces, las personas le estaban haciendo señas como que si él se hubiera quedado sordo. Él no se quedó sordo, él se quedó mudo nada más. Es decir, no ocupaban hacerle señas, ocupaban decirle nada más porque él escuchaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que ese tipo, imagínate Zacarías ya de 70 años y a lo mejor pues ya había pasado los 9 meses desde que el ángel le dijo hasta que se embarazó, o bueno, hasta que dio a luz, ya habían pasado 9 meses. Entonces, imagínate por 9 meses todo el mundo tratarlo como sordo y mudo, y, y- y cuando él en realidad nomás estaba mudo. Yo me imagino que era algo desesperante para él, ¿no? Que, ay, no estoy sordo, estoy mudo. Y me imagino que cada vez se podía enojar y enojar, ¿no? Versículo 62. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablita, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Te das cuenta la importancia de estar conectado un matrimonio con Dios? Un matrimonio conectado con Dios es un hombre que Dios ha puesto conforme al corazón de Dios para guiar a su matrimonio con una mujer de Dios que lo va a seguir y se va a someter a ese hombre porque los dos aman al Señor y ponen al Señor en primer lugar. Cuando pones al Señor en primer lugar en tu vida, vas a ver esas bendiciones de Dios cumplidas en tu vida porque siempre están en un mismo acuerdo, ¿verdad? Dice la Biblia, caminarán dos estando de acuerdo, caminarán, si no estuvieran de acuerdo, caminarán dos. No, tienen que estar de acuerdo. La Biblia dice que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran, os será hecho por mi Padre. ¿Te das cuenta la importancia de casarte con alguien que entienda que tu vida está siguiendo a Cristo Jesús? Te voy a poner un ejemplo. La vez pasada, un amigo mío que sirve a Cristo Jesús, se dedicó a servir a Cristo Jesús y lo sirve completamente. Estaba saliendo con una muchacha cristiana que también es una mujer cristiana, verdaderamente tiene frutos, tiene, creo que, si no me equivoco, 10 o 15 años en el camino del Señor, y es una mujer, pero es una mujer que está acostumbrada a trabajar normalmente, a, a ir a la iglesia y a hacer ciertas cosas, actividades, pero hasta ahí. Entonces, cuando a mi amigo Dios lo llama a dejar su trabajo y dejar todo para servir tiempo completo a Dios, ella se empieza a cuestionar, pues ¿con quién me voy a casar? Después, ¿cómo vamos a comprar una casa? Después, ¿cómo vamos a comprar cosas? Si le vas a servir a Dios, pues no podemos. Después de un tiempo, la muchacha de pensarlo, terminó esa relación, los dos cristianos maduros. Pero ¿cuál fue el problema? Que esta mujer madura no puso sus ojos en Cristo Jesús. ¿Ahora entiendes la importancia de casarte con alguien que ponga sus ojos en Cristo Jesús? La vez pasada conocí a dos pastores jóvenes de unos 28, 27, no, creo que 28, casi 30 años. Y, me contaba él y me decía, ¿sabes cómo me casé con mi esposa? Y yo como, bueno, la conocí, estuvimos saliendo, esto y que el otro. Después de salir por 3, 4 meses, yo supe que esa era la mujer que Dios tenía para mí. Y yo le dije, me gustas mucho, me gustaría casarme contigo, pero antes de pedirte que te cases conmigo, te quiero decir una cosa. Y le dijo, sí, dime, yo estoy dejando todo para servir a Cristo Jesús. ¿Me acompañarías si Dios me llamara hasta Timbuktu o hasta China? Eso es lo primero. Segundo, ¿me acompañarías aunque no tenga ingreso fijo, ni tenga casa, ni nada?
Y tercero, ¿amarías más a Dios más que a mí? La mujer le respondió, los tres, que sí. La mujer dijo, me caso contigo porque estoy buscando a un hombre que deje todo por Cristo Jesús, que lo esté sirviendo y que no viva por las cosas de este mundo, sino para agradar a su Señor. Cásate con una persona así. Busca a un hombre de Dios así. Busca a una mujer de Dios así. Porque cuando están en comunión y en común acuerdo, vas a ver las promesas de Dios cumplidas para tu vida y tu descendencia. Versículo eh, 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Aquí hay dos cosas bien importantes. ¿Cuándo fue cuando fue suelta su boca? Cuando él puso el nombre de Juan. ¿Por qué fue suelta su boca? Porque en perdón, en Lucas capítulo 1, versículo 13, cuando el ángel se le aparece a Zacarías y le dice, Zacarías vas a tener un hijo, y él dudó, se quedó mudo. Ahora que dijo, préstenme la tablita para poner el nombre Juan, no dudó, le creyó a Dios. Y al momento que tú le crees a Dios, suceden las cosas. ¿Te estás dando cuenta? Segundo, ¿qué fue lo primero que hizo Zacarías cuando su boca fue abierta? Y dice ahí, suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. Vamos a poner el ejemplo. Zacarías tenía 9 meses mudo y toda la gente pensaba que estaba mudo y sordo, porque lo que leímos ahorita que les conté. Vamos a suponer, estos 9 meses, él pudo haber estado amargado, él pudo haber estado dicho, Señor, ¿por qué me dejaste mudo? Señor, ¿por qué me dejaste así? ¿Por qué toda la gente se burla de mí pensando que estoy sordo y mudo? Señor, él pudo estarse quejando todos estos 9 meses. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla en la boca. ¿Cómo sabemos que él no se quejó? Porque las primeras palabras que él dijo fue bendecir a Dios. ¿De qué está tu corazón lleno cuando la promesa de Dios tarda? ¿De qué está tu corazón lleno cuando estás pasando por dificultades y problemas? ¿Es quejas? ¿Es dudas? Entonces tu corazón no está lleno de Dios, no está lleno de la palabra de Dios. Te voy a leer un versículo rapidísimo para que puedas entender esto que estamos explicando. Lo puedes encontrar en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y luego el versículo 7 dice, y la paz de Dios sobrepasará todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué crees que estaba pensando Zacarías? ¿Por qué me quedé mudo, Chihuahua? No, él estaba diciendo, Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de creer una promesa. Aunque te fallé al principio, pero cuando llegue el momento del nacimiento de mi hijo, yo les voy a decir a todos que se llama Juan el Bautista porque estoy creyendo el cumplimiento de esa promesa de Dios. Y cuando su lengua fue abierta, no dijo, ahora hablo. No, él se enfocó en Dios, en alabarle. ¿Te das cuenta por qué muchos cristianos no ven las promesas de Dios recibidas? Porque su mente no está pensando en lo eterno, su mente no está pensando en Cristo, su mente no está pensando en aquel que es nuestro Dios. Estamos pensando más en las cosas terrenales, en cómo subsistir, cómo vivir un día más, cómo tener este ingreso, cómo tener un mejor negocio. Hoy en día nos ha caído un evangelio que no es evangelio, sino son mensajes motivacionales, todo enfocado, agarra la parábola de los talentos y todo lo enfocan a que Dios te quiere prosperar, que tu negocio, aquello. No quiero decir que Dios no prospera, claro que Dios quiere prosperar, pero la Biblia dice que en Cristo ya fuimos prosperados y Dios nos prospera si ponemos nuestra confianza en Él y seguimos su palabra, pero hay personas que hacen negocio en el Evangelio y hay personas que solamente quieren bendiciones enfocadas para ellos, su negocio, su esto, su aquello. Y la Biblia nos dice que pensemos en todo aquello que Dios quiere, toda paz, tranquilidad, todo lo que leímos ahorita en Filipenses 4:8.
Entonces cuando le dice, ¿cómo se va a llamar? Voy a parafrasear estos versículos. Vamos a parafrasear este versículo cuando le preguntan cómo se va a llamar. Él agarra la tablita y empieza a escribir, porque yo le creí a Dios, estoy viendo su promesa cumplida y le doy gracias a Dios por su promesa cumplida. Y él dijo, el ángel, que se llamará Juan, y aunque yo no quiera que se llame Juan o como quiera, yo le voy a poner Juan porque así Dios me lo ordenó. Y de repente su boca fue suelta. ¡Pah! Y lo primero que salió de su corazón es una alabanza a Dios. Versículo 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas, gloria a Dios de Judea, y se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor. Muchas personas dicen, yo quiero que la mano del Señor esté conmigo para ayudarme. Hay que recordar que en Cristo Jesús la mano del Señor ya está con nosotros, todos los que estamos en Cristo. No tienes que esperar que la mano del Señor esté contigo como en el Viejo Testamento, no. En el Viejo Testamento Cristo no había muerto ni resucitado, entonces no estaba en las personas. En el Nuevo Testamento Cristo ya murió, resucitó y vive dentro de nosotros. Entonces, no solamente la mano, sino todo el Señor está con nosotros. Y en el versículo 67 empieza a profetizar Zacarías. Después de 400 años de silencio desde el profeta Malaquías hasta el profeta Zacarías, bueno, hasta Zacarías que empieza a profetizar, se escucha esta profecía, ¿ok? Después de 400 años. Muchas personas dicen, no, pero la primera profecía fue la que dio el ángel. Sí, estoy de acuerdo, la que dio el ángel en el capítulo 1, versículo 13. Pero la primera profecía de un hombre, porque ya no es un ángel, sino un hombre, fue Zacarías. Y Zacarías, veamos lo que dice. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos menciona que Zacarías fue el tercer persona llena del Espíritu Santo. ¿Quién fue la primera persona? La primera persona llena del Espíritu Santo fue María. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dentro de ella y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y ella estaba llena del Espíritu Santo. La segunda persona que fue llena del Espíritu Santo nos dice ahí que cuando María visita a Elizabeth, su prima, en el versículo 41, en Lucas 1:41, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, es la segunda persona. La tercera persona fue Juan el Bautista, que estaba dentro de Elizabeth. Y la quinta, perdón, María, Elizabeth y Juan. Y la cuarta persona, que fue Zacarías, aquí fue lleno del Espíritu Santo. Y dice, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Pastor, hoy en día, ¿cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Sencillo, yo sé que lo estás pensando. Anota esto, Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Ok? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La otra, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Entendiste cómo ser lleno del Espíritu Santo? Investiga esos versículos, ¿ok? Efesios 5, 18 al 20 y Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿ok? Entonces dice ahí, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. ¿Te das cuenta que está hablando claramente de profetizar? Entonces Zacarías rompió con 400 años de silencio, o el Señor rompió con 400 años de silencio. ¿Y qué dice esta profecía? Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Fíjate lo que dice, bendito el Señor Dios de Israel. Lo primero que él se enfoca en la profecía es en bendecir a Dios. Bendito el Señor Dios de Israel, no cualquier Dios, sino el Dios de Israel.
Segundo, que ha visitado y redimido su pueblo. Fíjate aquí, está hablando, ha visitado y redimido a su pueblo. Es decir, Zacarías está diciendo que Dios mismo está presente y delante en ese pueblo. Zacarías está profetizando que Jesús es Dios, que ha visitado y redimido su pueblo. Fíjate lo que dice ahí, visitado y redimido. En este capítulo 1, versículo 67, Jesucristo todavía no había redimido su pueblo porque Jesús todavía no había ni nacido ni muerto. Él estaba profetizando ya algo que iba a pasar, que Jesús iba a redimir a su pueblo de sus pecados. Versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador. Jesús es el Todopoderoso en la casa de David, su siervo. ¿Qué significa la casa de David? Hay que recordar que el Mesías tenía que venir de la casa de David. Está diciendo lo que está diciendo Zacarías, te lo voy a parafrasear de otra manera. Lo que Zacarías está diciendo, doy gloria a mi Dios, que Él se encarnó y que va a cumplir con el plan de salvación y que en ese plan de salvación nos levantó ese poderoso Salvador que viene de la promesa que Dios le dio a David. Eso es lo que está diciendo. Versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Quiero que veas esta palabra que dice en el versículo 74. Un cristiano, cuando verdaderamente es libertado por Cristo Jesús, la Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, eh, aquellas personas, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Te das cuenta? Leer la palabra de Dios te hace libre para servirle sin temor. ¿Qué significa esto? Pastor, pero la Biblia dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Sí, hay que entender que cuando la Biblia habla de temor, el griego es diferente. La Biblia lo traduce, o las personas que lo traducieron lo pusieron como temor, pero en realidad está el temor a Dios. ¿Cuál es el temor a Dios? La reverencia a Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Te voy a explicar rápidamente ese versículo. ¿Por qué el principio de la sabiduría es el temor a Dios? Para que tú entiendas esto, primero tienes que entender qué significa sabiduría. Sabiduría significa ver o entender la vida como Dios la hizo. Y como yo ya sé cómo Dios hizo la vida, lo que llama bueno, lo que llama malo, yo me aparto de lo malo porque tengo reverencia a Dios de cómo Él diseñó la vida y no quiero ir en contra de Dios. Por eso, la sabiduría, el principio de la sabiduría es reverencia a Dios, porque ya sé cómo hizo la vida y no voy a ir en contra de Él. Por ejemplo, una mujer que puede estar pensando en que le agrada el aborto o que para ella es igual abortar, después se topa con la Biblia y se da cuenta que Dios ama la vida y que Dios no manda abortar, sino que eso es un pecado. Entonces, cuando uno entiende cómo Dios hizo la vida, se aparta de eso y tiene temor. Cuando una persona entiende cómo Dios diseñó la vida y se aparta de eso, entonces dice, yo ya no voy a abortar o yo no voy a pensar de esa manera porque eso no le agrada a Dios. Aquí cuando la Biblia dice en el versículo 74 que dice, sin temor le serviríamos, no está hablando del temor de reverencia, está hablando del miedo. Es decir, sin miedo le serviríamos. Dios no quiere que le sirvas con miedo. Dios te liberó de una vida de pecado. A mí me liberó de una vida de drogadicción, de fornicación, me liberó una vida de alcoholismo, me liberó una vida de todo aquello, de rebeldía, de muchas cosas. Y cuando Dios me liberó de ese estilo de vida, yo sometí mi voluntad a Él y no le sirvo con miedo, ay, me va a castigar Dios, o si hago esto me va... No, yo le sirvo con todo mi corazón a Dios por amor a Él. Porque cuando Cristo te liberta, tú no ves el miedo no ves el miedo, sino ves las ganas y el amor y el deseo y la fe
de servirle a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? Nacido de nuevo. ¿Qué significa en verdad? Conforme a su palabra. Entonces, todas aquellas personas que yo me he topado muchos cristianos que dicen, es que me da miedo meterme más en las cosas de Dios, me da miedo servirle a Dios. Entonces no eres cristiano verdadero, porque el cristiano verdadero, su corazón es dominado verdaderamente por el amor de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 5 dice que todo el amor de Dios ya fue derramado en nosotros. Juan capítulo 1 versículo, no, primera Juan capítulo 4 versículo 8 18 no me acuerdo, que dice, el amor de Dios echa fuera todo miedo. ¿Ok? Dice ahí, entonces nos ha librado de nuestros enemigos para que sin miedo le sirvamos tú y yo. No tengas miedo de servirle a Dios. Haz lo mejor servirle a Dios. Quiero que veas una cosa. Muchas personas piensan que servir a Dios es ser cristiano. No. Yo siempre les he dicho las etapas. Cuando una persona empieza a conocer la palabra de Dios, es un simpatizante de la palabra de Dios. Aunque él pudo haber hecho la confesión de fe, no necesariamente es salvo, es un simpatizante. Después la persona, si verdaderamente es salvo, entonces deja de ser simpatizante y la persona se vuelve un discípulo. ¿Por qué un discípulo? Porque quiere conocer la verdad para ser libre. ¿Ok? Entonces la persona empieza a discipularse de esa manera en la palabra de Dios. Cuando la persona entiende que su vida tiene un propósito en Cristo Jesús, se rinde y dice, yo te quiero servir, Señor, ahora. ¿Por qué? Porque he entendido que mi vida no solamente es para ir los domingos a la iglesia, que mi vida no solamente es para ir a trabajar y ser cristiano dentro de mi trabajo, sino he entendido que hay un propósito mayor, que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo quieres que me prepare, que tenga comunión contigo, pero también quieres que le hable a las personas de Cristo Jesús. Entonces te das cuenta que tu vida tiene un propósito y le empiezas a servir a Dios. Por eso hay siervos, dice la Biblia, siervos inútiles y siervos útiles. ¿Cuáles son aquellos útiles? Aquellos que no solamente van a la iglesia y se enfocan en sus vidas, sino que aquellos que van a la iglesia se enfocan en Dios y después se enfocan en sus vidas, trabajos y todo lo demás. Versículo 75. En santidad y justicia delante de todos nuestros días. ¿Te das cuenta que sin santidad nadie verá a Dios? Justicia, hacer lo que Dios llama bueno y alejarte de lo malo. ¿Me estás entendiendo? Justicia, todo aquello que Dios dice que es justo. Entonces, no solamente es vivir como yo quiero, sino tengo que aprender a vivir en santidad. ¿Qué significa santidad? Apartado para Dios. ¿Qué significa apartado para Dios? Dios te dice, haz todo esto bueno y estás apartado del mundo. Eso es. Versículo 76. Y tú, niño, ahora, bueno, del versículo 67 al versículo 75, ¿en quién se enfoca la profecía? En bendecir a Dios y habla de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Toda la verdadera profecía siempre se enfoca en Dios y en Cristo, no en nosotros. Después, hay un momento. Y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Qué significa eso? Ahora se enfoca en Juan el Bautista, su hijo. Y tú, niño, profeta del Altísimo, será llamado. ¿Te das cuenta que también la profecía tiene espacio para Dios que quiere hablar algo en nuestras vidas? La verdadera profecía, cuando venga un profeta y te dice, Dios me ha dicho que te diga esto, que el otro, si eso que ese profeta te está diciendo no es algo que tú ya lo tenías en tu corazón con Dios, entonces no es profecía verdadera. Hoy en día muchos profetas, Dios te va a bendecir, Dios te va a utilizar. No, no me digas ese tipo de tonterías. La Biblia dice que Dios me quiere bendecir. La Biblia dice que en Efesios capítulo 1 versículo 3 que yo ya fui bendecido. No me digas, no me vengas a profetizar cosas bonitas que quiero escuchar, porque eso ya es bíblico. Y muchas personas piensan que eso es profecía. Eso no es profecía. Cuando Dios te da una palabra por medio de una persona profeta, te da una confirmación de algo que tú ya estabas orando con Dios y que tú ya sabías en tu corazón con Dios que así era, y Dios nomás que no lo estabas entendiendo muy bien y Dios te lo confirma.
Esta profecía que Dios le dio a perdón, a Zacarías, está hablando de lo que Dios ya le había puesto a Zacarías en su corazón en el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Y le dice, y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento, salvación de su pueblo y para perdón de los pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar a nuestros pies por camino de paz. Versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Yo no conozco a ningún gran hombre de Dios y mujer de Dios. Y por decir hombre de Dios, gran hombre o gran mujer de Dios, no me refiero a un pastor famoso que tiene miles de seguidores o a un Billy Graham. No, hay muchos grandes hombres y mujeres de Dios que están en la sombra. Hay muchos grandes hombres y mujeres de Dios que tú no los ves porque están en la sierra. Yo conozco muchos grandes hombres de Dios que están en el centro de Monterrey evangelizando y nadie los conoce. Hay muchos grandes hombres de Dios que están en las sierras predicando, que yo también conozco muchos hombres y mujeres. Los grandes hombres de Dios no son aquellos que tienen miles de seguidores y aquellos que tienen muchos miembros en su iglesia. El verdadero gran hombre de Dios es el que está dispuesto, o mujer de Dios, que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, porque sabe que ha puesto la mano en el arado y no puede voltear atrás porque ya no es digno de seguirle. Yo no he conocido ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios verdadero que Dios utilice grandemente sin estar en lugares desiertos. No estoy diciendo que ha pasado por un desierto. No estamos hablando de pasar por un desierto con muchas personas. Ese es otro tema para otro día, pero bueno, está hablando de lugares solitarios. ¿Qué significa lugares solitarios? Siempre que Dios te va a usar, te llama a separarte, a pasar más tiempo en su presencia. Siempre que tú tienes hambre y sed de Dios, Dios siempre te aparta del mundo para que puedas escucharlo. No estoy hablando del mundo de cosas malas, estoy hablando de la vida. Dios siempre te aparta de tus amigos, de tu entorno, y a veces te vas a sentir como lobo solitario o te vas a sentir como que estás solo, muy solo. Sí, efectivamente. Ese es el precio del llamado de Dios. El tiempo en soledad para meditar con Dios, para orar con Dios y para buscar la presencia de Dios. Si no estás dispuesto a pagar ese precio, Dios no te puede usar grandemente, porque Dios, antes de usarnos grandemente, busca pasar mucho tiempo en intimidad con nosotros, para que nuestro ministerio o lo que Dios nos manda hacer esté basado en Él y no en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos permites el día de hoy pasar un tiempo juntos donde podemos aprender tu palabra y podemos entender que tú eres fiel a tu palabra y que las promesas siempre se cumplen, tus promesas siempre se cumplen. Ayúdanos, Señor, a entender que esta vida no solamente se trata de ir a la iglesia y un domingo y terminar y durante toda la semana portarme bien. No, sino es dejar vivir a Cristo en mí, de llevar a las personas al conocimiento de Cristo Jesús y no solamente que lo conozcan, sino que crezcan en ese conocimiento. Ayúdame, Señor, a enfocar mi vida en ti. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú me quieres utilizar y que voy a pasar por lugares desiertos, no por el desierto, sino por lugares desiertos, donde necesito esa soledad para estudiar bien la palabra de Dios, donde necesito esa soledad para pasar tiempo contigo y escuchar tus palabras, lo que tú quieres hacer en mi vida y yo rendirte mi vida. Ayúdame a ser flojito y cooperando y a clavarme en la cruz para que ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. ¿Puedes ponerle parar, Alma, por favor?